Seguimos en el libro de Hechos, capítulo 4, capítulo 5. Y hoy las Escrituras nos van a enseñar la importancia de la integridad. Lo importante que es la integridad y lo importante que es la obediencia. Podemos decirlo de esta manera también, porque hay veces que integridad quizás sea una palabra que no podemos estar totalmente previsto a ella. Integridad y obediencia no son palabras para nosotros que vamos a decir que nos animan. Son más palabras, vamos a decir, que requieren algo de nosotros. Pero cuando estamos hablando de integridad, estamos hablando de ser genuinos, de ser auténticos. Cuando estamos hablando de obediencia, estamos hablando entonces de lealtad y de fidelidad. Ahí se envuelven estas otras palabras dentro de ellas. Hoy quiero empezar entonces el capítulo con el capítulo 4, con la conclusión del capítulo 4, y quiero entonces entrar y continuar con el capítulo 5. Y vamos a tratar de nosotros entender este asunto de ser íntegros, y también entra en juego este asunto de ser obediente. Entra en estas historias que vamos a leer. No creo que vamos a hablar de lleno de la parte de la obediencia, de la fidelidad, de la lealtad. No nos va a dar tiempo para esto. Pero en la historia que voy a decir, que voy a relatar en el día de hoy, así nos podemos encontrar con esta palabra integridad, auténtico, genuino. Y en el fondo de eso, uno puede ver la obediencia y cuán importante es la obediencia en estas cosas. Entonces, quiero empezar con el capítulo 4, versículos 32 al 36. Esa parte termina con una demostración de la generosidad en la iglesia que es producida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia de tal manera que conmueve a los miembros de la iglesia a compartir sus bienes para asegurarse que las necesidades de los demás estén suplidas. Y aquí vemos cómo la gente se preocupaba genuinamente sobre su prójimo, sobre su compañero en la iglesia, sobre sus hermanos en la iglesia. Hicieron todo lo posible para asegurarse que las necesidades de la iglesia y también de la comunidad fueran suplidas. Y esto ocurre porque el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y los habilita para que ellos puedan llevar a cabo esta obra maravillosa. Pero también el pasaje, este capítulo 4, termina con una demostración, con un ejemplo de lo que estaba ocurriendo en la iglesia colectivamente. Pero el pasaje termina con el ejemplo de una persona que caracterizaba lo que estaba ocurriendo en toda la iglesia. Y esa persona es José de Chipre. Era un levita. Un judío que se encargaba, viene de esa línea de aquellos que estaban supuestos a encargarse del templo de Dios, del pueblo de Dios y ministrarle al pueblo de Dios. Las Escrituras nos dicen en los últimos versículos que este José de Chipre, también llamado Bernabé, él vendió un terreno y la ganancia del terreno la llevó a la iglesia y lo puso a los pies de los apóstoles. Es un ejemplo de lo que estaba ocurriendo en toda la iglesia. El Espíritu Santo lo usó para bendecir la iglesia y para bendecir la comunidad. Ahora, en el capítulo 5 vemos un gran contraste. Vemos totalmente lo opuesto de lo que está ocurriendo en la iglesia. Y empieza a hablarnos de una pareja, de dos personajes, Ananías
y Zafira. Al ver la generosidad de Bernabé, fueron motivados también a vender un terreno y darle la ganancia también a la iglesia. Las Escrituras nos dicen que Ananías y Zafira vendieron este terreno y al ver esa cantidad de dinero, se pusieron de acuerdo, acordaron a quedarse con parte del dinero. Entonces vendieron el terreno y al recibir la ganancia, los dos, el esposo y la esposa, se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Esto es mucho dinero. Yo pienso que nos vamos a quedar con cierta cantidad. ¿Qué tú crees, querida? Y los dos se pusieron de acuerdo a quedarse con parte del dinero. Y llevaron el resto del dinero a la iglesia y lo entregaron. Hasta el momento no veo ningún problema. No veo nada que diría que han hecho algo malo. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que cuando Pedro le preguntó a Ananías, le preguntó, oye Ananías, ¿en verdad tú vendiste el terreno por la cantidad que entregaste a la iglesia? Y Ananías dijo, sí, por esa cantidad lo entregamos. Entonces Pedro le dice, oye, ¿y acaso el dinero no era tuyo para decidir con ello? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ibas a hacer? Él estaba en tu posesión, estaba bajo tu poder. ¿Y cómo es posible, Ananías? ¿Cómo es posible que tú vayas a mentirle al Espíritu Santo que vendiste el terreno por la cantidad de dinero que entregaste a la iglesia? ¿Cómo es posible que tú hubieras hecho eso cuando el dinero estaba a tu disposición? Y en ese instante, las Escrituras nos dicen que Ananías cayó muerto. Y ciertos jóvenes de la iglesia lo levantaron y fueron a enterrarlo. También nos dice que 3 horas después llega su esposa, inconsciente, sin saber lo que le pasó a su esposo. Y Pedro le hace la misma pregunta. Oye, Zafira, ¿ustedes vendieron el terreno por la cantidad que le entregaron, la cantidad de dinero que le entregaron a la iglesia? Y ella dice, sí, por tal precio, por tal cantidad, eso es cierto. Y él no lo puede creer. Y él dice, oye, caramba, ¿cómo es posible que ustedes conspiraron y se pusieron de acuerdo a mentirle a Dios? Y en ese momento, ella cae muerta y los jóvenes que acaban de enterrar a su esposo entran en ese momento y se la llevan a ella para sepultarla. Tremendo. Al escuchar esta historia, es probable que tú digas lo mismo que yo he dicho, que este castigo de su muerte fue un poco severo. Pero al leer las Escrituras y al estudiarlas un poquito más cuidadosamente y profundamente, llegamos a entender la razón por esto. Y lo que podemos ver es esto. La historia nos advierte del peligro que corremos de ser falsos. El peligro que tú y yo corremos de ser falsos. Y el desdén que Dios tiene hacia la hipocresía y la mentira. Esto es lo que nos muestra este pasaje. Y vamos a entenderlo un poquito más. Vamos a indagar un poquito más en esta historia para ver el sentir de Dios al respecto. Y lo primero que vemos es que la historia demuestra el desdén que Dios tiene hacia la hipocresía y hacia la mentira. La hipocresía tiene que ver con esconder lo que uno hace. No tanto porque
no está supuesto hacerlo, sino uno empieza a esconder las cosas más bien por la vergüenza que causa si fuera descubierto. Si fuera descubierto. Y la hipocresía es una decepción intencional que nos presenta como personas que no somos. Es una decepción intencional que nos presenta como personas que no somos. La hipocresía es una decepción activa que expone la motivación del corazón. Y esto es muy importante para nosotros entender porque es activa y también es motivada. No es pasiva. La hipocresía nunca es pasiva. La hipocresía siempre es activa y lo hace a propósito. Hay una ilustración. Estaba debatiendo ponerla aquí por lo que demuestra y que podemos correr con ella por diferentes maneras. Pero es la historia de un hombre que andaba con su mujer y iban a ir a un picnic y pasaron a un restaurante, así como hay muchos restaurantes en nuestros países latinoamericanos donde uno para y uno pide un almuerzo, 2 almuerzos y se lo puede llevar de calle, ¿no? Lo que decimos, hey, dame esto de calle y se lo llevan y te lo comes en el lugar que quieres comértelo. Pues ellos entraron en este restaurante y él pidió 2 almuerzos y se los prepararon y se lo echaron en su canasta y en el transcurso le echaron una gran cantidad de dinero, le dieron de vuelta una gran cantidad de dinero. Entonces llegaron él y su mujer, llegaron al lugar del picnic y allí empezaron a sacar los almuerzos y se da cuenta que dentro de su canasta hay una gran cantidad de dinero que él sabe que no le pertenece a él. Él empieza a contarlos y está así al frente de su mujer y están hablando y están conversando y dice, oh, hay $800 aquí, $800. Y dialogaron qué iban a hacer. Les dice, yo sé lo que voy a hacer, vamos a devolver el dinero. Mientras tanto, el dueño del negocio está allí. Él dice, oye, aquí había más dinero en la caja que hay y no está ahí el dinero. Y el hombre estaba buscando debajo de la mesa y buscando y no encontraba. Estaba desesperado. Él llega y le dice, oiga, yo acabo de recoger 2 almuerzos aquí hace 1 hora y pico atrás y encontré en mi canasta $800 que no son míos y me imagino que les pertenece aquí al negocio. Y el hombre dice, oh, gracias porque lo estaba buscando por todas partes, estaba desesperado, estaba temeroso que se los habían robado. Entonces le dijo, oye, tú eres un héroe, le dice al hombre, tú eres el hombre más honesto que conozco, le dice. ¿Tú sabes lo que voy a hacer? Voy a llamar ahí al periódico, voy a llamar al noticiero para que vengan y te saquen una foto y hagan una historia de tu honestidad para que todos sepan lo honesto que tú eres. Y el hombre dice, no, yo no quiero fotos, yo no quiero periódico, solo toma tu dinero, yo no quiero nada de eso. Y te voy a decir por qué le dice, porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. Ando con otra. Y así es la hipocresía. Así es la hipocresía. La hipocresía te lleva a presentarte como alguien que no eres. Y Dios tiene gran desdén con lo falso, con lo mentiroso. La hipocresía es una decepción que se presenta y presenta a uno como alguien que no es. Noten lo que dice las Escrituras al respecto. Solo una pequeña muestra
una pequeña muestra de lo que nos dice las Escrituras. Miren, en Mateo capítulo 23, Jesús usa la palabra hipocresía o hipócrita 5 veces. 5 veces usa la palabra hipócrita y la encapsula en 3 cosas. Él llama a los fariseos, a los religiosos del día y a los maestros de la ley, les dice hipócritas. Así mismo los está acusando de hipocresía. Y les dice esto porque eran hipócritas, porque le hacían el camino hacia Dios difícil para los demás. Para los demás. Le hacían el camino hacia Dios difícil para los demás, con sus reglas y sus cosas. Y Jesús le dijo, oye, ustedes son unos hipócritas. Lo que le decía. Eran hipócritas porque desarrollaban a sus discípulos a ser peores que ellos y más, es palabras de Jesús, y más merecedores del infierno que ellos. Jesús le dijo, oye, ustedes encuentran a alguien y lo hacen peor que ustedes mismos. Lo hacen más hipócritas, es lo que está diciendo Jesús. Lo hacen más hipócritas, 10 veces más hipócritas que ustedes mismos. Eran hipócritas porque diezmaban, pero no eran fiel a los mandamientos. No eran fiel a los mandamientos. Ni demostraban justicia ni misericordia hacia los demás. Y Jesús lo que le está diciendo a ustedes, se hacen pasar por los dadivosos y los generosos y piensan que el diezmo les va a comprar a ustedes la gracia y la misericordia de Dios. Cuando ustedes están tratando a sus prójimos, a aquel enfermo, a aquel que está con lepra, a aquella persona que está decaída y ni le muestran justicia, ni le muestran misericordia, ni le muestran gracia. No, eso no debe de ser así. Ese es el capítulo 23. Ahora, en Lucas 12:2, aquí Jesús viene y dice, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. De la hipocresía. Y la llama como levadura porque un poco de levadura impacta la masa completa. Un poquito de hipocresía, ten cuidado, dice, porque impacta lo demás. Por eso se llama, él hace una semejanza de la hipocresía con la levadura. Juan capítulo 8, versículo 44, la última parte, él dice esto: desde el principio, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es padre de la mentira. Él está hablando de Satanás aquí. Él dice, Satanás es un mentiroso, no hay verdad en él, él no mantiene la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando él miente, él expresa, mira lo que dice ahí, él expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Ahora, para nosotros podemos concluir fácilmente de dónde es que origina la mentira. Jesús nos dice, mira, el padre de la mentira es Satanás. Es Satanás. Mira lo que dice Salmo 5, versículo 6. Tú, hablando de Dios, tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras, y mira lo que viene después, y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre.
Esta es la segunda muerte. ¿Okay? Mira lo que dice Proverbios, capítulo 12, versículo 22. El Señor aborrece los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Escúchenme, Dios tiene un gran desdén por la hipocresía y la mentira, porque representa todo lo que Dios no es. La hipocresía y la mentira representa todo lo que Dios no es. Dios no es así. Y cuando una persona miente, cuando una persona se hace pasar por alguien que no es, está yendo en contra de la naturaleza de Dios y el deseo de Dios para su vida. Y esto envuelve el orgullo, envuelve la decepción, envuelve la mentira. Estas cosas originan con Satanás, con el diablo. Originan con él. Y Dios tiene un gran desdén por esto. Dios no lo tolera. No lo tolera. Ahora, en Hechos capítulo 5, en el versículo 3, aquí escuchamos estas palabras. Miren lo que dice aquí. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Y mira lo que dice el versículo 4. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el pasaje nos muestra que la hipocresía, la decepción, es decir, que la decepción fue motivada por Satanás. Él dice, ¿cómo es posible que permitieras a Satanás que hiciera esto en tu corazón? Ahora, necesitamos entender, porque cuando nosotros pensamos en mentira, cuando pensamos en hipocresía y cosas así, pensamos que es aquella persona que no conoce de Dios. No. Aquí Ananías tenía conocimiento de Jesús. Aquí Ananías es parte de la comunidad de fe. Y Ananías permitió que Satanás lo llevara a ser un falso. Un falso. Entonces, el pasaje nos muestra que la decepción fue motivada por Satanás. Fue dirigida, escúchame bien, no solo motivada por Satanás, pero fue dirigida a la iglesia. La decepción fue dirigida a la iglesia y fue dirigida al Espíritu Santo. Y esto para mí, tenemos que tener nuestras mentes en sintonía con lo que está pasando aquí. Porque quizás tú y yo digamos, ¿sabes qué? Fue severo ese castigo. Escúchame lo que está pasando aquí. Dios está mostrando su gran disgusto, porque aquí se está haciendo algo a propósito contra Dios y contra su iglesia. El pecado es contra Dios y es contra su iglesia. Cuando tú y yo nos hacemos pasar por alguien que no somos y lo hacemos a propósito aquí en la iglesia, para aparentar algo en la iglesia o aparentar algo allá en la comunidad, recuérdate que estás mintiendo contra Dios y estás mintiendo contra su iglesia. Y quizás tú digas, lo estoy haciendo para tener una oportunidad de obtener un trabajo o por alguna otra cosa. No te engañes porque ¿de dónde origina eso? Origina de Satanás. Y tú no tienes que dar testimonio de Satanás, tú necesitas dar testimonio de la obra poderosa y maravillosa que Dios está realizando en ti. Son dos cosas diferentes. Y esto es impresionante. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y Dios juzga, escúchame bien, Dios juzga la mentira. Porque la mentira origina de Satanás. Y Dios juzga el diablo y sus obras.
Entonces, cada vez que mentimos, cada vez que conspiramos, estamos reflejando la naturaleza y los hechos de Satanás. Y a Dios no le gusta. Es un tema serio para nosotros. Y el propósito de Satanás es dividir, el propósito de Satanás es matar, el propósito de Satanás es robar, el propósito de Satanás es destruir. Y lo hace a través del engaño y la mentira. Y lo ha estado haciendo desde el principio. Es Satanás que se le presentó a Adán y a Eva, en particular a Eva, y le empezó a mentir, empezó a decepcionarla. Sí, él se presentó como alguien sabio. Él se presentó como alguien que, oye, déjame darte este consejo. ¿Y qué es lo que fue que hizo? Dividió, descarrió, les robó con el fin de destruir totalmente y matar totalmente la semilla de la pureza y del amor y de toda bendición que Dios había plantado en su corazón. Y el diablo quiere hacer lo mismo contigo y quiere hacer lo mismo conmigo. Dios toma esto en serio. ¿Han escuchado ustedes? Gente de afuera. Y es probable que hasta tú mismo has usado esta frase. Yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. ¿Has escuchado esta frase? ¿Sí? ¿Has escuchado? Tú sabes que Dios tiene un gran desdén hacia la hipocresía y la mentira. No debe de estar en ti y no debe de estar en mí. Y Dios garantiza que esto no esté en ti y en mí, siempre y cuando, no tengo la hoja aquí porque no sé dónde me la pusieron, pero si se recuerdan a la imagen que le mostré, poca devoción total, alta devoción. Cuando tú y yo estamos 100% totalmente devotos hacia Dios, te aseguro que el Espíritu Santo opera en nosotros, trabaja en nosotros, nos empodera de tal manera que nosotros vamos a ser sinceros y verdaderos en cada situación y en todo momento. Dios no tiene parte. Escúchame bien, Dios no tiene parte en la vida de una persona que es falsa. No lo tiene. Entonces, eso es lo primero que aprendemos de esto. Ahora, ánimo, porque Dios también nos enseña en cómo nosotros podemos vivir una vida de integridad, una vida auténtica, una vida verdadera, una vida genuina. Eso es lo que Dios desea. Dios no está hablando de vivir una vida perfecta. No. Él está hablando de vivir una vida auténtica y genuina. Y cuando uno es auténtico y cuando uno es genuino, uno es íntegro. Entonces, tú y yo es lo que Dios desea. Dios desea integridad en nosotros, en ti y en mí. Y tú y yo necesitamos buscar esto. Tú y yo necesitamos anhelar esto. Tú y yo necesitamos ir detrás de esto. Te aseguro, que el poder de Dios nos ayuda a encaminarnos en este estilo de vida, de ser gente auténtica y genuina, gente íntegra, verdadera, sin falsedad. Es lo que Dios desea. Dios quiere que tú y yo hablemos y cultivemos la verdad, la integridad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ser bien prácticos. Yo necesito ser práctico porque yo entiendo los asuntos teológicos, pero yo digo, ahora esto yo lo tengo que vivir cada día de mi vida. No es solo una idea bonita, no es solo una verdad grandiosa, no es algo que me conmueva solamente para conmoverme y darme un sentimiento y cuando yo salga de las puertas de aquí, en la primera situación que me lleve al punto me voy a derrumbar y voy a ser falso en el asunto. No. Yo puedo hacer cosas que el Espíritu Santo verdaderamente
va a trabajar en mí y desarrollar en mí. Lo primero es esto, hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Hablar con la verdad. ¿Lo puedes repetir conmigo? Hablar con la verdad. Vamos a decirlo otra vez. Hablar con la verdad. En cualquier situación. ¿Okay? Hablar con la verdad. En cualquier situación. No importa la situación. Si tú te comprometes a hablar con la verdad. Hablar con la verdad. No importa las consecuencias. Lo primordial aquí, lo primordial sobre todo no es que tú salgas bien. Es hablar con la verdad. Porque eso se trata del tipo de persona que tú eres por dentro. Hablar con la verdad. Si tú quieres cultivar la verdad, necesitas hablar con la verdad. Hablar con la verdad, eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo más obvio, hablar con la verdad. Hablar con la verdad, no escondo nada. Cuando hablo con la verdad, no escondo absolutamente nada. Porque hablo con la verdad. Hablo con la verdad. Cuando tú escondes la verdad, las cosas se hacen difíciles, ¿sabes? Cuando tú escondes la verdad, eso tienes que gastar demasiada energía para tapar la verdad. Hablar con la verdad, eso es lo primero. Todo queda descubierto. Todo queda descubierto. Eso es hablar con la verdad. Todo queda en el aire. ¿Cuántas veces yo hablo con las personas y hay personas que en sus teléfonos no quieren, le ponen un candado, le ponen un lock para que su pareja no vea lo que hay allí? Eso no es hablar con la verdad. Tú discúlpame, pero eso no. Ahora, le puedes poner un candado. Si tu preocupación es que un amigo o alguien en el trabajo se meta ahí y haga tus cosas, oye, dale la contraseña a tu pareja. Eso arregla el asunto. Así de sencillo. Tienes una contraseña en tu teléfono o en tu computadora o en tu cuenta de Facebook o lo que sea, dale la contraseña a tu pareja. Y así tú duermes tranquilo. ¿Qué temor tú tienes? Si tienes temor es porque no estás hablando con la verdad. Tienes algo que esconder. Todo queda descubierto, al aire. Habla con la verdad. Necesitas hablar con la verdad. Muévete. Cuando Pedro le hizo la pregunta a Ananías y a Zafira, ambos tenían, escúchame bien, ambos tenían la oportunidad, escúchame, ambos tenían la oportunidad de hablar con la verdad. Ambos tenían esa oportunidad. Mira lo que dice aquí Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25 dice esto: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo, ¿con qué? Con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Háblense cada uno con la verdad. Mira lo que dice Zacarías 8:16. Zacarías 8:16. Zacarías es el penúltimo libro en el Antiguo Testamento. Aquí dice: lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad. Es lo que deben de hacer, decirse la verdad. Eso trae la paz. Y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. Entonces, cuando Pedro le preguntó a Ananías, cuando Ananías vino y le preguntó: oye, Ananías, ¿es cierto que ustedes vendieron, que tú vendiste ese terreno por la cantidad de dinero que le entregaste a la iglesia? ¿Tú sabes qué? Ananías pudo decir: oye, Pedro, me da vergüenza decirlo. Y la verdad es que cuando vi esa cantidad de dinero y la ganancia que le sacamos a esa propiedad, la verdad es que me sentí presionado y dije, yo creo que le podemos dar esto a la iglesia y quedarnos con esto. Yo me siento avergonzado decirle a ustedes que esa fue la cantidad total, y esa no fue la cantidad total. Y la verdad es que necesito pedirle perdón a ustedes, a ti, por engañarlos y mentirles. Yo creo que Pedro le hubiera dicho: ¿sabes qué, Ananías?
entiendo lo que es estar bajo presión. Yo entiendo lo que es estar bajo presión. Déjame contarte, Ananías. Hubo un día cuando había una gran tormenta y yo y el resto de los muchachos, el resto de los discípulos, estábamos en una barca y te digo, estábamos con miedo. Y de repente vimos a alguien caminando por el agua. Y pensábamos que era un fantasma, pero al acercarse era Jesús. Y Jesús me llamó. Jesús me dijo, hey, ven, camina, sal de la barca. Y yo empecé a caminar, pero empecé a fijarme más en lo que estaba alrededor mío y me dio miedo y empecé a hundirme y a ahogarme. Y Jesús extendió la mano y me sacó y me dijo, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Pero Ananías, déjame decirte otra cosa. En otra ocasión, a Jesús lo arrestaron antes de ser crucificado y lo golpearon y se lo llevaron para juzgarlo. Y Jesús estaba allí en la plaza, en la casa del sumo sacerdote, y yo entré allí en el patio y de repente viene una persona y me pregunta y me dice, oye, tú eres uno de ellos. Y yo le dije que no. Yo dije, ni lo conozco. Incluso lo hice 3 veces y empecé a maldecir que yo no lo conocía. Entiendo tu presión, Ananías. Mira, él tuvo la oportunidad de ser verdadero y genuino, ¿okay? Y no la tomó. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser genuinos y verdaderos, de ser auténticos y de hablar con la verdad. Cada situación que se te presenta y tú sientes la presión de mentir, en ese momento tú tienes la oportunidad de ser verdadero y ser genuino. Y si tú te propones hablar con la verdad, yo te aseguro que en esas situaciones donde hay presión, el Espíritu Santo, porque te has comprometido, porque tú quieres tener una alta devoción con Él, Él te va a empoderar y te va a llenar y tú vas a hablar con la verdad. Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. Entonces, Dios desea la integridad en nosotros y nosotros la cultivamos hablando con la verdad y también enfocándonos en lo que Dios sabe y no en impresionar a la gente. Enfocándonos en lo que Dios ya sabe y no en impresionar a la gente. Dios sabe lo que tú eres. Dios sabe lo que yo soy. Y tú y yo a menudo nos ponemos una máscara para impresionar a alguien. Y la motivación de la hipocresía es impresionar. En vez de nosotros estar enfocados en lo que Dios ya sabe. Dios ya sabe lo que eres. Dios ya lo sabe. Entonces, enfócate en lo que Dios sabe, no en lo que piensa la gente o no en impresionar a la gente. Esto tiene que ver con ser auténtico, totalmente auténtico. Ananías y Zafira querían verse bien en los ojos de los demás. Así como Bernabé fue estimado y visto en los ojos de los demás. Sí, Bernabé dio el dinero y la iglesia empezó a ser bendecida y la gente empezaron a elogiar y a decir, oye, Bernabé, qué espíritu de generosidad tiene Bernabé. Qué tremendo, qué generoso es Bernabé. Mira que mucho se preocupa a Bernabé por la iglesia. Mira el sacrificio que ha hecho Bernabé por la iglesia. Oye, mira que verdaderamente Bernabé ama a los miembros de la iglesia. ¿Verdad que Bernabé ama a Dios y Bernabé ama a su iglesia? Y aquí Ananías y Zafira fueron motivados por esto. Mira cómo la gente está estimando a Bernabé. Y nosotros tenemos terreno, podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos hacer lo mismo.
Y lo que sí entendemos es que fueron motivados por impresionar a los demás. Fueron motivados por ese deseo de ser elogiados, por ese deseo de ser visto en la iglesia como alguien de influencia, alguien de importancia, y quisieron verse en esa luz. Se estaban presentando como alguien que no eran. Como alguien que no eran. Y yo creo que todos hemos estado en una situación similar a la de ellos. Es lo que yo pienso. Yo pienso que la mayoría de nosotros hemos llegado a un punto donde hemos experimentado la presión de presentarnos como alguien que no somos. O presentarnos para recibir el elogio de otra persona. Yo pienso que cada uno de nosotros hemos llegado en nuestra vida en un momento u otro. Lo hemos hecho 1 o 2 o 3 veces, que nos hemos presentado como alguien que no somos, para impresionar, para ganar algo, para recibir algo. Yo creo que sí. Hemos estirado la verdad un poquito, la hemos extendido. Hemos dado un buen cuento, quizás hemos mentido en una solicitud para obtener un trabajo, hemos dicho ciertas cosas y sabemos que eso no es verdad. Quizás hemos llegado a un empleo y hemos dicho, sí, yo sé tal y tal y tal cosa, simplemente porque he estado necesitado de un empleo, y hemos justificado nuestra necesidad presentando algo que no somos. Me recuerdo temprano en nuestro matrimonio. Yo estaba trabajando en una compañía y en esa compañía había una posición de mensajero y la compañía tenía un auto de la compañía que se usaba para mover los documentos a las diferentes oficinas de aduana, de inmigración, de autoridad de puertos, de agricultura y cosas así. Entonces yo me recuerdo que me pidieron a mí hacer el trabajo. Entonces me preguntaron si yo sabía manejar auto de transmisión manual, estándar. Y yo tenía un concepto, una idea, pero nunca lo había manejado. Y yo, sí, ¿cuán difícil puede ser? ¿Cuán difícil puede ser? Y yo había aprendido en un camión grande que en segunda yo puedo arrancar el camión. En segunda se puede arrancar porque en primera va muy lento porque no tiene el peso, ¿verdad? El peso que requiere. Eso lo sabía. Entonces era una Toyota, no era una Datsun, cuando estaban las Datsun, era una Datsun 210, era una guaguita Datsun 210. Entonces yo dije, sí, cómo no, y qué bien, empecé bien, salí, estaba haciendo todo. Hasta que me llegó, en Puerto Rico hay muchas montañas, muchas cuestas. Y ay, me llegó a una cuesta y había ahí lo que decimos un tapón, ¿verdad? Muchos autos, mucha congestión de autos. Y yo estaba en la cuesta. Y yo miraba el carro de atrás en el retrovisor y yo decía, está bien cerca. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Todavía tenía la idea que arranco el carro en segunda. En ese momento lo tengo que arrancar en primera porque ya hay más peso y hay más cosas que trae. Bueno, ese carro no se movía para nada. Yo lo ponía en segunda y era y se apagaba. Y esa línea de carro hasta allá abajo. Y yo tratando, pulgada a pulgada, hacia arriba. El punto es que yo dije algo que no era verdad, simplemente para obtener un trabajo. Y les digo, no me siento bien en decirlo, no me siento orgulloso, sé que es cómico, fue cómico, en ese entonces no fue cómico, porque sentía la presión. Y todo el día la pasé, como que Dios puso en cada dirección, en cada lugar que tenía que parar, puso una montaña para Dios hacerme recordar a mí lo que yo estaba haciendo. Entonces, enfócate en lo que Dios sabe y no en impresionar a la gente.
Nosotros decimos cosas. Hay veces que estamos alrededor de un grupo y decimos historias e historias. Yo fui esto, yo fui aquello, o yo hice este trabajo o aquel trabajo, y que si esto, que si lo otro. En la realidad, quizás fuiste un ayudante. O quizás estabas trabajando en esa empresa, pero tú no hacías ese trabajo. Estabas allí, pero tu trabajo era otra cosa. Y estiramos la verdad. Estiramos la verdad y nos estamos presentando como alguien que no es. ¿Tú sabes qué? Para obtener un trabajo, para impresionar a las personas, para darnos a dar el entender que somos algo que no somos. El punto es este. Nos estamos enfocando en las personas. Y eso fue lo que Ananías y Zafira hicieron. Estaban más enfocados en, oye, ¿cómo me van a elogiar? ¿Cómo me van a ver? ¿Qué es lo que me voy a dejar saber como tal persona? Pero no. No fue así. No fue así. Mira lo que dice aquí en Romanos 8, 26 y 27. Es un pasaje que conocemos, es un pasaje que citamos a menudo y lo declaramos. Aquí dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Y tú sabes por qué? Por esto, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y quizás tú digas, ¿y qué eso tiene que ver con yo siendo falso o esto? Recuerda que el punto es este es el punto. El punto es este. Enfócate en lo que Dios sabe y no en impresionar a la gente. Y no en lo que la gente piensa. Ahora, con eso en mente, mira lo que dice el versículo 27. Y Dios que examina los corazones. Dios examina los corazones. ¿Sabe cuál es? La intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios examina mi corazón, Dios sabe la necesidad de mi vida, Dios sabe la presión en la que yo estoy, y en ese momento te aseguro, por medio de la declaración de la palabra de Dios, te aseguro que en ese momento el Espíritu Santo está orando por ti para que tú hagas lo correcto. En ese momento Dios sondea el corazón y las Escrituras dicen cuando el Espíritu intercede delante de Dios, cuando el Espíritu le habla a Dios de ti y de mí, Dios confía en lo que el Espíritu le está diciendo porque el Espíritu va a llevar a cabo la voluntad de Dios. No la tuya, no la mía, la de Dios la llevará a cabo. La llevará a cabo. Enfócate en lo que Dios sabe, no en impresionar a las personas, y te aseguro que Dios te ayudará y te llevará más lejos de lo que tú puedes ir por tu propia cuenta. Esa es la realidad. Entonces, primeramente, Dios desea integridad sobre nosotros. La obtenemos hablando con la verdad. La obtenemos enfocándonos en lo que Dios sabe, no en lo que la gente piensa. Y tercero, pide ayuda. Pide ayuda. Sí, pide ayuda. Pide ayuda. Miren, hay cosas en nuestras vidas que nos rinden como hipócritas, o sea, que nos hacen hipócritas. Y lo sabemos. Tú lo sabes. Yo lo sé. Lo sabemos. Lo sabemos. Sí. Cosas que nos dan vergüenza admitir, lo sabemos y nos rinden como alguien que no somos, nos presentan como alguien que no somos y necesitamos ayuda. Tú necesitas ayuda, yo necesito ayuda. Nos rinden como hipócritas, nos dan vergüenza admitir cosas que nos declaran
inauténticos, nos declaran falsos, nos declaran hipócritas, nos rinden inauténticos con nuestra familia y con los demás. Hay cosas en nosotros que no deben de estar allí y nos rinden falsos delante de las personas alrededor nuestro. Uno aparenta ser una cosa en la iglesia y es otra cosa en el trabajo. Uno aparenta hacer algo aquí, pero cuando está allá la gente dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Son cosas que tú sabes, son cosas que yo sé. Uno profesa hacer algo con la boca, pero lo que está declarando con su vida es totalmente opuesto. Uno dice que cree en Dios, pero sus hijos tienen dificultades viendo el amor y la misericordia y la gracia de Dios en ellos. Y les cuesta ver a Dios en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque nos presentamos como alguien que no somos. Uno declara su fe en Dios, pero hace trampa en su negocio para sacarle más ganancia. O uno declara creer en Dios, pero nunca acude a Dios. Hace unos años atrás, yo y Debbie, Gabriel estaba más pequeño, íbamos para un grupo vida de parejas que había establecido en la casa de Eduardo y Patricia Linares. ¿Se recuerdan ese entonces? Hace años atrás. Y este era exclusivo para parejas, era una célula, un grupo vida exclusivamente para parejas. Me recuerdo de ese día, esa tarde, antes de salir, yo me recuerdo molestarme. Respecto a qué me molesté, no sé. Pero Gabriel estaba allí, en casa, y estaba Debbie. Y me recuerdo que yo le hablé fuerte a Debbie, y Gabriel estaba, y él presenció todo aquello. Yo me molesté, la verdad, me molesté por algo insignificativo, una tontería. Y me molesté con ella, que le hablé tan duro que sé que la agredí. Y mi hijo presenció esto. Ahora, vamos a salir para el grupo vida. Y al tocar esa puerta, y antes de salir de la puerta de mi casa, el Espíritu Santo me dice, tú necesitas arreglar esto. Porque lo que tú vas a compartir hoy en esa célula va a caer en oídos sordos. Va a caer en oídos sordos porque tú no lo estás practicando. Nuevamente, no me gusta compartir estas cosas, pero hay veces que es necesario uno compartir la realidad. En ese momento, yo llamé a mi hijo y antes de salir, y les pedí perdón. Y les dije, estuve mal e incorrecto en tratarte a ti de esta manera y te pido perdón. A Debbie, te pido perdón. Mi hijo está presenciando, yo quise que él estuviera ahí para que él viera. Yo necesito pedirle perdón. Mis acciones, mi actitud, en la forma que hablé fue incorrecta. Y después lo miré a él y me bajé a su nivel y le dije, hijo, perdóname que tú tuviste que presenciar esto, pero quiero que sepas que esa es la manera incorrecta de tratar a una persona que tú amas de todo corazón. Y yo necesito pedirte perdón, porque yo no quiero que tú vivas de esa manera o actúes de esa manera. ¿Me perdonas? Y el chico me abraza el cuello así y me da un beso y todo eso. Pero el punto es este. Hacemos cosas que nos presentan a nosotros falsos, inauténticos. Y la gente alrededor mira y trata de concluir, verdaderamente tú amas a Dios. Me cuesta creer que Dios está en tu corazón. Necesitamos ayuda. Tú necesitas ayuda,
yo necesito ayuda. Hay una oración de una palabra. La oración de una palabra. Es la oración que tú puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Es la oración de una palabra. Es una oración que yo he puesto en práctica. Te digo, la pongo en práctica y la pongo en práctica diariamente. Es la oración de una palabra. ¿Quieres saber cuál es la palabra? Esta es la palabra. Ayúdame. 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 Señor, ayúdame. Oh Dios, ayúdame. Escúchame, el Espíritu Santo sabe que tú y yo no sabemos pedir por lo que necesitamos. El Espíritu Santo, según leemos en Romanos 8, 26 y 27, el Espíritu Santo intercede por nosotros en gemidos que no se pueden declarar con voz humana. Oh, ok, quiero hacer una práctica aquí. ¿Qué es un gemido? Haga un gemido. Un gemido. Oh, 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 ay, oh. Un gemido, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ok. Tú tienes miedo a hacer un gemido. Tú tienes miedo a hacer un gemido delante de Dios. El Espíritu Santo hace gemidos de tu parte. El Espíritu Santo se conmueve de parte de ti para que tú no caigas en trampa. Para que tú no te pierdas. Para que tú seas genuino, seas verdadero. El Espíritu Santo, escúchame, Dios que sondea el corazón. Y cuando ese Espíritu Santo va delante de Dios y dice, oh mi Dios todopoderoso, oh Señor, mira lo que Samuel necesita. Tu ayuda, tu poder, tu gracia, tu libertad. Las Escrituras nos dicen que el Espíritu, que Dios le responde y escucha a la oración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo busca realizar la voluntad de Dios en tu vida y en la mía. Entonces tú puedes hacer la oración. Señor, ayúdame. Señor, tengo una situación en casa. Mi hijo está descarriado. Oh, ayúdame, ayúdame. Señor, hay una situación en el trabajo. No sé qué va a suceder si hablo con la verdad, si soy genuino. Tengo temor. Una de las cosas que tú y yo necesitamos hacer para ser genuino y recibir la ayuda de Dios es confesar. Es confesar. Y no estoy hablando de confesar el pecado. Estoy hablando de confesar tu emoción a Dios. Señor, tu palabra dice que yo debo diezmar. Tengo miedo en diezmar. Porque ya yo hice las calculaciones y el dinero, según mi mente humana, mis calculaciones humanas, el dinero no me alcanza. Y tu palabra dice que confíe en ti y que te pruebe a ver si tú no abres las compuertas del cielo y derramas bendición sobre mi vida de tal manera que yo no la puedo contener. La verdad es, Señor, que algo en mí tiene miedo y no confía en ti. Esa es la verdad. Y cuando tú confiesas eso delante de Dios, te aseguro que Él te mueve hacia adelante. Pero tú tienes miedo en confesarle a Dios la verdad. Cuando tú y yo confesamos la verdad, Señor, yo me siento agredido, yo me siento traicionado. Y la verdad es que yo no quiero perdonar a esta persona. La verdad es que yo quiero que esa persona sienta el dolor que yo siento. Tu palabra me dice que yo necesito perdonar. No importa la cantidad de veces que la persona peque contra mí. Y te confieso, esto no es fácil, Dios, y la verdad es que no lo quiero hacer.
estoy dispuesto. Ayúdame. Eso es confesión. ¿Okay? Entonces, tú puedes experimentar el gran poder de Dios haciendo la oración de una palabra. Ayúdame, ayúdame. Oh Señor, sé que tú quieres que yo entregue mi vida totalmente a ti. Porque tú quieres usarme de una manera, no tengo los detalles. No sé por qué camino me vas a encaminar. Pero tengo miedo que me vayas a mantener pobre. Y no me vas a suplir mis necesidades. Y eso me impide rendirme a ti 100%. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y si tú y yo llegamos al punto de confiar y confesar en Dios y hacer la ayuda hacer la oración de una palabra, yo pienso que nuestro rumbo cambiaría. Cambiaría un montón, ¿sabe? Cambiaría un montón. Y Dios lo lleva a cabo. Dios quiere que tú seas genuino. Mira lo que dice aquí, Dios nos ayuda, Dios nos responde, Dios ayuda al que es genuino, Dios ayuda al que es auténtico, Dios ayuda al que habla con la verdad. Mira lo que dice Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¡Oh, qué promesa! Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Mira lo que dice Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra poderosa. Te sostendré con mi diestra poderosa. Ahora, el pasaje tiene mucho que decir, especialmente lo que significa diestra. Es decir, que con mi poder, con toda mi fuerza. Estamos hablando de Dios. Lo que está en mi mente ahora es lo que dice Jesús con el hombre. Estas cosas son imposibles, pero con Dios todo es posible. Hey. Entonces, hacemos la oración de una palabra. Ayúdame. Tú no lo sabes todo. Tú crees que lo sabes todo. No lo sabes todo. Yo tampoco. Y esa oración necesita ser algo regular de nuestras vidas. Amén. Bueno, para concluir, tú y yo necesitamos estar libres de la hipocresía, de la mentira, y necesitamos ser personas íntegras, personas de integridad, personas genuinas, personas auténticas. Y el Espíritu Santo nos ayudará en lograrlo, en ser verdaderos, en ser genuinos, en ser auténticos. Porque es voluntad de Dios. Alabado sea su nombre, hoy por siempre. ¿Qué tal si se ponen de pies? Y terminamos con esta que Dios, nuestro Padre eterno y celestial, produzca en nosotros, por medio del poder que obra eficazmente en nuestras vidas,
través del Espíritu Santo, la integridad que nos hace auténticos, genuinos y verdaderos en todo momento. Que así sea, hoy y para siempre. Salúdense con esta palabra. Poderoso, poderoso, es poderoso en mí. Vayan con Dios.